Un swap es un tipo de derivado financiero, un producto cuyo valor depende de otro. Esos derivados se materializan en contratos que tendrán un efecto u otro dependiendo de lo que suceda con el valor del que derivan. Los swap en concreto son contratos en los que dos partes se ponen de acuerdo para intercambiar los beneficios de un instrumento A, propiedad de la primera parte, por los beneficios de B, propiedad de la segunda parte. Los swap pueden ser de muchos tipos, estando a veces referenciados a tipos de interés. Si nos preguntamos para qué sirve un swap se define técnicamente a partir de los siguientes factores: fecha de comienzo y fecha de final del swap, cantidad sobre la que se calculan los flujos de ambas partes, tipo o margen de interés de cada parte contratante, índice de referencia para la parte variable, periodicidad o frecuencia de pago, base de cálculo de cada parte. Los swap tienen varios usos en las finanzas modernas. El primero es intercambiar en el futuro recursos entre dos partes, de modo que en ocasiones un swap puede no ser puramente monetario, sino también de bienes o servicios. Muchos swaps están referenciados al precio del petróleo o del oro. Un swap se puede utilizar para especular. Si creemos que aquello que recibiremos en el futuro será de mayor valor que aquello que entregamos, podríamos contratar un swap por acordar un intercambio. Este es uno de los instrumentos que se utiliza para lo que los medios de comunicación suelen llamar apostar en los mercados financieros. Como inversor individual para pequeños y medianos patrimonios, no suele ser práctico invertir en swap por dos motivos. Por un lado, los swaps son muy arriesgados y por otro, las cantidades mínimas exigidas se salen de lo que se puede permitir invertir un patrimonio pequeño o mediano. Elementos del swap. Todos los swaps cuentan con los mismos elementos básicos y se ven reflejados en el siguiente diagrama. En la parte superior tenemos los flujos de cobro y en la parte inferior los flujos de pago, siendo 0 la fecha valor o punto de partida, B la fecha de vencimiento, T el intervalo del tiempo, las fechas de pago y los activos que se pueden intercambiar o no y además son nocionales. Por lo tanto, teniendo en cuenta que si ya conocemos que el contrato swap se realiza entre dos contrapartes y que además acuerdan realizar pagos sobre la base de algunas cantidades de activos, podemos resumir de esta forma los elementos del swap. Bueno, los tipos de swaps, uno sería la tasa de interés, pues que es el más común, mediante el cual se intercambian flujos de intereses en una misma divisa y en fechas pactadas por las partes, donde uno de los participantes del swap paga flujos de intereses aplicando una tasa fija sobre el monto nocional y por tanto recibe flujos de intereses variables aplicados sobre ese mismo nocional. El otro participante recibe los flujos de intereses de carácter fijo y paga flujos de intereses a una tasa fluctuante sobre el mismo nocional y en las mismas fechas. El segundo es el swap de materia prima. Pues en sí, muchas empresas, en especial la del sector manufacturero, pues han podido generar mayor liquidez para las organizaciones, ya que este tipo de transacciones, la primera contraparte pues realiza un pago a precio unitario fijo por cierta cantidad de alguna materia prima. Y la segunda contraparte la paga a la primera un precio variable por una cantidad determinada de materia prima. El otro swap sería el índice bursátil. Los índices bursátiles permiten intercambiar de la misma forma que los otros swaps mencionados el rendimiento del mercado de dinero por el rendimiento de un mercado bursátil, que se refiere a la suma de dividendos recibidos, a las ganancias de capital y a las pérdidas de capital. El otro tipo de swaps es el tipo de cambio, que son variantes del swap de la tasa de interés. Se diferencian de este en que el nocional sobre el que se pagan las tasas de intereses fijas y el nocional sobre el que se pagan las tasas de intereses fluctuantes están denominados en dos divisas distintas. El quinto swap es crediticio, también conocido como CDS, que es un contrato de swap sobre un determinado instrumento de crédito, en el que el comprador paga periódicamente al vendedor y a cambio el vendedor pagará una cantidad de dinero en caso de que el instrumento de crédito sea impagado a su vencimiento o a la entidad incurra en suspensión de pagos. Usos del swap.
Centrándonos en las utilidades, podemos hablar de 3 motivos por los que un inversor podría tener interés en entrar en un swap. Número 1. Cobertura frente al riesgo del tipo de interés, ya que suele ser alta. Número 2. Especulación. Como en toda inversión, participaremos en un swap si nuestra predicción es que lo que recibiremos tendrá un mayor valor de lo que tendremos que entregar. Número 3. Cambiar nuestros bienes o recursos futuros. Puede ser de nuestro interés intercambiar bienes que nuestro negocio genera por otros que necesitamos para las actividades cotidianas del mismo negocio. Un swap se define técnicamente a partir de los siguientes factores: la fecha de comienzo y su fecha final del swap, la cantidad sobre la que se calculan los flujos de ambas partes, el tipo o margen de interés de cada parte contratante, el índice de referencia para la parte variable, su periodicidad o frecuencia de pago y la base de cálculo de cada parte. Características de los swaps. Encontramos 4 características fundamentales. La primera es que las partes involucradas negocian la calidad, cantidad, fecha y lugar de entrega. La segunda característica es que los swaps tienen un alto riesgo de incumplimiento, ya que una de las partes también puede incumplir. La tercera es que la gran mayoría no se encuentran listados en bolsas estandarizadas. La cuarta y última característica es que los swaps no pueden ser liquidados antes de su vencimiento, salvo previo conocimiento de ambas partes. Importancia de los swaps. Los swaps son los tipos de instrumentos derivados más importantes que se han conocido. En ningún otro mercado en la historia financiera ha evolucionado en forma tan drástica como lo han hecho los mercados de swaps. Desde su introducción inicial en 1979, las tasas de crecimiento anual han excedido un 30% y con frecuencia han ido más allá de un 100%. Esto es un reconocimiento a la mejora visible de la nueva generación de personas dedicadas a las finanzas. Los swaps se utilizan actualmente en corporaciones industriales y financieras, bancos, compañías de seguros, fondos de pensiones, organizaciones mundiales y gobiernos. Para el ejemplo práctico, para entender mejor pues cómo se resuelve el ejercicio, pues vamos a entonces a examinar, pues hay una empresa A que conviene con un banco X un contrato. Entonces dice que la empresa paga un 8% anual sobre 100 millones durante un tiempo de 5 años, lo determinaron, y con el banco con el que contrató el swap. Recibe el banco con el cual contrató el swap pues los intereses sobre el mismo monto de acuerdo a la LIBOR, que dice que paga una LIBOR más 1% a su acreedor, o sea que eso es un porcentaje más que se le suma a los intereses pues finales. Como vemos en el ejemplo, pues la empresa se compromete a pagar un LIBOR más un margen del 1% por la deuda de 100 millones. Debido a que por el contrato del swap recibe el valor equivalente al LIBOR de parte del banco. En términos pues finales, queda pagando un margen del 1% más un 8% que paga por el swap, lo que se define como una tasa fija del 9%, y elimina el riesgo de que aumente la tasa fluctuante. Similitudes. Los forwards, futuros, opciones, swaps tienen en común que son instrumentos derivados que dependen del valor de otro activo y que suponen un intercambio de activos en una fecha futura predeterminada. Las diferencias es que los futuros, a diferencia de los forward, son contratos estandarizados en cuanto a la cantidad y calidad del activo subyacente y se transan en mercados organizados como la bolsa de valores. Además, están sujetos a garantías. El forward, a diferencia del futuro, es un contrato hecho al gusto entre ambas partes.
donde el cliente determina fecha, monto. Este no se transa en el mercado organizado, sino en mercados OTC, es decir, extrabursátiles. En el contrato, el forward y el futuro realizan la operación a plazo que obliga a comprador y a vendedor. Opciones realiza la operación a plazo que obliga al vendedor, pero el comprador tiene la opción, pero no la obligación. En la fecha de vencimiento, el forward la determina según la transacción, futuro la estandariza y opciones estandarizada, si bien en muchos casos pueden ejercerse durante determinado periodo sin esperar a vencimiento.